Y con eso empiezo, con Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida a Tacna. ¿Cómo estás? A tu tierra. Siempre es un gusto estar aquí en este programa y siempre es un gusto, por supuesto, estar en mi tierra y volver a los orígenes, ¿no? Me da Muchas gusto gracias. de que en cada entrevista que te hacen, principalmente en Lima, hables de Tacna. Lo que pasa es que es de lo que estoy orgullosa, ¿no? Yo creo que si uno sabe de dónde viene, puede dirigirse hacia donde va sin perder rumbo. Es como un ancla, ¿no? Que te da dirección. Tú puedes tener una brújula, pero tienes que saber de dónde partes. Y partir de Tacna, para cualquier tacneño, tagneña, tiene pues ya la valla más arriba que el promedio, ¿no? Por el valor, por la historia, por el sacrificio, no solamente de la mujer tacneña, sino en realidad del pueblo de Tacna. Entonces, para mí es reivindicar lo que soy, y reivindicar cómo eso que soy te marca una conducta de vida, ¿no? Anoche inaugurábamos el local de Roxana, un local que tenemos del Magisterio, que son nuestros candidatos a nivel nacional, y también de Verushka Hidalgo, y terminamos cantando Lodo, Lodo, eso nunca. Y los que han venido de otros lugares, de Ucayali y de Lima, claro, dicen, oye, qué fuerte. Y le digo, es que tienes que sentirlo para dimensionar eso. Sí, yo estoy orgullosa y también es una responsabilidad, ¿no? Es algo que se lleva adentro. Es algo que tú... ¿A qué edad te fuiste de Tacna? Yo me fui muy chiquita, con menos de 3 años a Moquegua, pero íbamos y veníamos y nunca dejé de venir cada 28 de agosto. Recién pude cargar la bandera en el 2011. Es una de las cosas que me regaló ser congresista más importantes en mi vida. Sí estuve debajo de la bandera de niña alguna vez. Y mi hija también estuvo debajo de la bandera empujando bugambilias. Cuando no puedo venir a Tacna por cualquier motivo, desfilo en ¿En el Lima. Club Tacna? Sí, claro, en el Club Tacna. Y he tratado de mantener una relación permanente, ¿no? Parte de los Ascuña siguen acá, digamos, y tenemos una relación a través de ver crecer a Rafael muy próxima. Y sí, yo tengo un orgullo por Tacna del que es una responsabilidad. Yo sentía que todo el mundo cantaba el himno y me di cuenta, vieja, que no. O sea, para mí era totalmente normal. A las 12 se tocaba el himno, ¿te acuerdas? En la radio, y yo paraba donde estuviera y escuchábamos el himno, y de pronto dije, ¿qué está pasando acá, no? O los desfiles los domingos, o el bajar la bandera a las 6 de la tarde con respeto. O el valor de Grau, o el valor de Bolognesi, ¿no? O la bandera, pararte, detenerte, ¿no? No está cantando cualquier cosa. Pero bueno, es que eso hay que recuperarlo. Y yo creo que hacer que el 28 de agosto se convierta, o sea, recuperar no solo para Tacna, que lo tenemos, sino que el Perú vea eso como un modelo de lo que significa el amor a la patria. No es chauvinismo, no es, oye, es tu casa, ¿no? Es lo que eres, es el ancla a tu historia, ¿no? Y yo tengo un ancla a una historia maravillosa, ¿no? ¿Qué ves con lo de la corte? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que el tema de esterilizaciones forzadas es una de las razones por las cuales el fujimorismo ha estado tan aterrado, ¿no? Esta sentencia. Siempre que tú veas esta acción, igual que la vez anterior con Fujimori y papá, hay alguna sentencia que viene que no le esperan o que no les gusta. En ese momento usaron de excusa Castillo Petruzzi, pero la verdadera razón era el caso Tribunal Constitucional. Ahora la verdadera razón detrás de todos los tangos era la sentencia de esterilizaciones forzadas, porque en realidad lo que define esa sentencia es que sí, en el marco de una política pública, una decisión de Estado, se violentó la decisión de mujeres quechohablantes, sometiendo las esterilizaciones forzadas. No fue un método de planificación familiar, no fue una política pública de planificación familiar que terminaba en una esterilización optativa. El sistema que se implementó como sistema terminó generando que fuera forzada, y yo te lo cuento en primera persona. Mi papá, él vivía en Yauri, y nosotros trabajamos en Yauri, y mi papá, hombre viejo, decía, esto es un incentivo perverso, porque a los serumistas, a los jóvenes que empezaban, se les incentivaba por número de esterilizaciones. Mi viejo estaba viejo y se oponía, y hablaba además en Yauri con las señoras, porque obviamente si tú no hablas quechua y es una mujer quechua hablante, ¿cómo le vas a explicar las consecuencias irreversibles de una esterilización? No se puede, pues, y normalmente lo hacía con familias numerosas, argumentando la excusa de la pobreza, pero violentando la libertad. Que por fin la Corte diga claro y fuerte: la conducta reiterativa
el modus operandi, la manera como ustedes, sin traductor o con incentivos perversos a los médicos, sin un sistema de denuncias que activar una reacción, hicieron que una política quizás bien diseñada, quizás con objetivos correctos, se convirtiera en un sistema de esterilización forzada, los hace responsables. Y el que más se opone a esto y el que más ha usado su poder político contra esto es el doctor Aguinaga, porque es directamente responsable. Él era ministro de Salud en ese momento. Ahora, de Fujimori. Exactamente. Ahora, tendrán que explicar qué hicieron para evitarlo, pero por lo menos permitan que esto se judicialice. Mira, una de las cosas que yo llevo con más vergüenza en mi vida política es el voto por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, que fue un voto que seguramente otras personas lo hicieron en silencio. Yo soy un actor político, yo me equivoco públicamente, no me escondo pensando que el silencio me quita responsabilidad. Pero lo que más me dolió no fue ese momento, que mi cara reflejaba el vómito y la situación de esto es asqueroso, tengo que elegir entre una cosa terrible y otra, y bueno, creo que nadie eligió bien y hoy todos lo sabemos, ¿no? Cerrón y Keiko son lo mismo. Pero en ese momento salen del espacio, que es el único en el que estuvimos juntas, y le preguntan por las esterilizaciones, y ella no empieza como cualquier mujer normal o cualquier persona normal lo haría, solidarizándose con las víctimas, ¿no? Diciendo qué terrible que una mujer haya sido sometida a una esterilización sin su consentimiento, qué vergüenza, eso no debe pasar, vamos a investigarlo. Empieza negándolo, no importa la víctima, no fue una política pública. Entonces que la Corte diga fue una política pública, te obliga a investigar en el Perú todos los casos de esterilización con esa mirada y establecer ya no puedes salirte de ese parámetro. Ya no puedes salirte de ese parámetro. Y eso es muy interesante porque el Perú, uno de los grandes problemas del Perú, Fernando, es la impunidad. La gente dice 20 años, 30 años, sí, pero la gente, mientras la gente sienta que el no te lo van a poner a ti porque tú tienes billete, porque tú eres amigo de fulano, porque el juez, porque Nostroza, porque el fiscal, no importa cuántos años sean, lo importante es la efectividad de la pena. Por eso nuestra primera política es cárcel express, cárcel ya, 48 horas. En la misma cárcel, en la cárcel de Pocoy, ahí mismo abres la unidad de flagrancia, no tienes que demorarte 3 años en hacer la... No, en este espacio, juez, fiscal, 24/7, no puede el defensor del pueblo, entra virtualmente, pero tú juzgas en 48 horas y no tienes que liberar. Cuando la policía se ve en su chamba, nosotros tenemos a Luchito Guevara, que ha estado muchos años en Tacna, creó la Radio Patrulla, es mi candidato a senador nacional con el número 29. Luchito me decía, tú sabes lo horrible que es hacer bien tu trabajo como policía y que el sistema de justicia o una mala comunicación con la fiscalía lo termine liberando por cumplimiento de plazo. O sea, ya no te hablo de coimas, porque también él reconoce que en la policía hay actos irregulares. Me salgo un rato de corte para quedarme en todo el tema de la justicia en el país. Sí, claro. Pero ¿cómo hacemos eso si hoy tenemos a un ministerio público tomado? ¿Ya? Ayer estaban los trabajadores del Ministerio Público haciendo un plantón en el Ministerio Público porque les cortan la luz, les han cortado el agua, no tienen plata para el tóner, no tienen plata para papel, han tenido que cancelar el contrato de limpieza, la Fiscalía Anticorrupción le está pidiendo al vecino electricidad a través de un cable para que pueda funcionar y los procesos se van a ir cayendo porque no pueden ni conectarse al MIT. Entonces, y es una política para asfixiarlos a los del Ministerio Público por parte del propio ministerio, que prioriza otras cosas, que ha cerrado fiscalía, como tú has visto, ha cerrado equipos especiales, y tenemos un tribunal constitucional que no ayuda. Tomado. Ya, tenemos una Junta Nacional de Justicia. Tomada. Ya, y nos queda solamente el Poder Judicial. Con la corrupción que hay en el INPE, y en la Policía Nacional, ¿cómo reformamos lo que tú en un momento dices? O sea, flagrancia, que hoy en Tacna es una pequeña unidad con 2 juzgados, debería ser una unidad mucho más grande, pero la policía debería estar más capacitada, preparada logísticamente, los fiscales también,
para que el sistema funcione. Ya, pero hay mucha corrupción, pero qué cosa, mucho interés político incluso. ¿Qué cosa empieza, Fernando? Antes de que Radio 1 se convirtiera en lo que hoy día es, ¿de qué tamaño era Radio 1? Chiquitita. ¿Y qué era lo importante? ¿La infraestructura o el periodista? El periodista. Obviamente lo mínimo, la logística mínima. Yo lo que te digo es, los primeros 30 días, hagamos eso. Obviamente hay que romperse el lomo. En los 5 años tendremos las unidades de flagrancia, pero no puedes dejar que los delincuentes se sigan robando el futuro del Perú cuando lo puedes chapar y meterlo en un espacio como la cárcel, que ya tiene carceleta, que es lo más difícil, que ya tiene funcionarios que cuidan al preso, que es lo más difícil, que ya tiene la instalación para que pueda haber un juez, un fiscal, física, que es lo más difícil, sin necesidad de poner en riesgo el traslado del reo. O sea, tú chapas al delincuente, lo metes a la carceleta y ahí lo juzgas en 48 horas. Eso le da una velocidad a la sanción y manda un mensaje de no impunidad clarísimo. Pero junto con eso, que es operativo, tiene que haber una medida para generar una que nosotros le llamamos una unidad genio, como el GEIN. Ya, pero es un grupo especial nacional de inteligencia operativa. Primero la policía, pero luego también el ejército para el BRAM y luego también el INPE para las cárceles. Nada de eso sirve si no terminamos con la trampa que nos han puesto. Tú has hablado de alguno de los ingredientes, Fernando. Nos han puesto una trampa para la receta perfecta para el desastre. Esa trampa tiene 2 aristas. Primero leyes pro crimen y después leyes pro crisis. Tú has hablado de las leyes pro crisis, un sistema y además acciones pro crisis, un tribunal constitucional en el que la mayoría no declara leyes que son inconstitucionales e inconstitucionales y hace barbaridades con el Perú. Todos ellos tienen que ser denunciados por prevaricato en acusaciones constitucionales, que las voy a hacer en primera persona cuando cambie este Congreso, porque este Congreso los va a blindar. Por supuesto, no Monteagudo, me estoy refiriendo a los que ya sabemos quiénes son. Un defensor del pueblo que usa su poder para presentar acciones de inconstitucionalidad para defender a su hermana por una extinción de dominio. Eso también lo voy a denunciar constitucionalmente para salir de ellos y desmontar esa protección que ellos han hecho institucional. Junta Nacional de Justicia, que tenía un presidente que tenía denuncias por violencia familiar. Y un fiscal de la Nación que tiene severos cuestionamientos y que hoy sus acciones demuestran que eso hace lo que saben hacer, cierran el caño, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Hay bomberos, se escuchaba ahora de Gregorio Albarracín. Sí, pero si hay un incendio no van a poder hacer nada. Entonces te ajusto, te cierro el caño, la autoridad de transparencia no tiene plata para investigar, y así comienzas a ajustar hasta que queda inútil, no sirve para lo que fue creado, ¿no? La beca 18 es perfecta, pero solamente hay 2.000 becas. ¿Dónde están las otras 18.000? Lo primero que nosotros vamos a hacer es desmontar a los operadores, que tú los has mencionado, con una acusación constitucional, derogar todas esas leyes que han roto el equilibrio de poderes, acusación constitucional, nos han quitado la voz que nos daba el referéndum, y en paralelo vamos a derogar todas las leyes pro crimen. Ya no se persigue el dinero, ya no puedes chapar al de arriba con la información que te da el de abajo, ya no puedes perseguir a la autoridad que protege el crimen organizado, que también es un delincuente, ¿no? Y el tema es, si tenemos un Congreso con mayoría, vamos a poder hacerlo el primer día, el 28 de julio, yo juramento y entrego los proyectos de ley. No voy a ir a decir voy a preparar, no, ahí, el 28 de julio. Y la ciudadanía va a tener que ayudarnos a conseguir esos votos. Ojalá que logremos un Congreso de gente decente, no de este pacto mafioso que nos está gobernando. 28 de julio juramenta Marisol Pérez Tello como presidente de la República, da un discurso que quiere ordenar el país, pero tiene 180 diputados y 60 senadores variopintos, la mayoría de derecha y de izquierda, y una pequeña bancada de tu partido político. ¿Qué haces? Si gano la bancada por la ventana. No, te voy a contar porque ya lo hemos planificado. Si gano la bancada no va a ser pequeña, pero puede no ser mayoritaria. Buscaremos a la gente buena. Ayer estuve. O sea, te pones en el escenario de que no hay. Dios, qué mal elegimos. Bueno, vamos a suponer que no hay, que siempre hay, solo que se mueren de miedo, se achicopalan, no digo yo, se esconden. Bueno, hay que darle la seguridad de que hay un espacio para que no tienen que ser unos corruptos, que no tienen que ser unos tramposos, que podemos construir juntos el Perú y blindarlos, ¿no? Pero blindarlos desde las cosas buenas, no desde Otorongo no come Otorongo, ¿no? Ética tiene que ser independiente del Congreso de la República. Vamos a suponer que no hay, planteamos cuestión de confianza para que Raúl Molina, que es mi presidente del Consejo de Ministros y vicepresidente,
vaya a sustentar el nuevo gabinete. Me lo niegan. Vuelvo a presentar el gabinete con un nuevo gabinete de cuestión de confianza y cierro el Congreso de la República, cierro diputados y tendremos que ir a una nueva elección. Te lo apruebo. Si eso Te no... apruebo el gabinete. Perfecto, vamos a Y te someter... voy bajando uno por uno. Planteo cuestión de confianza para la aprobación de las normas como política pública de seguridad. Ya no se puede, dirán. No se puede la ley, pero sí el concepto. Sí las medidas legislativas. Tienes que, además te alineas a Palermo. Yo no tengo que decir qué leyes quiero. Yo simplemente planteo como política pública y de Estado que para que vuelva la seguridad en el Perú tenemos que alinearnos a Palermo, que es el paraguas internacional que dice, lo conocemos bien, las fronteras lo entendemos bien. No hay manera de cuidar la frontera en fronteras tan porosas, porque si no te metes por la frontera, te metes por el mar, que es saber nadar nomás. O Ya, caminas pero un poco, ¿no? El TC te dice no se puede, Palermo. Por eso lo denuncias constitucionalmente. Vamos a suponer que no puedo sacar al TC, que no puedo sacar al Defensor del Pueblo, que no puedo sacar a la Junta Nacional de Justicia, no a todos, obviamente hablo solamente de los que han hecho prevaricato, que no puedo implementar las leyes. Empujas hasta que te vaquen y hasta que renuncien los vicepresidentes y obligas a una nueva elección para que el Perú se dé cuenta que con esa gente no se puede gobernar el Perú. Es mentira, Fernando, porque yo no voy a poder hacer nada. Todo lo que hay que hacer en el Perú, esto es como una casa. Yo les puedo contar la casa que estoy mirando, ¿no? Bonita, con jardines, con espacios para querernos. El sueño del bien común. Pero si no tiene base, todo se cae. Esta es como la fábula de los 3 chanchitos. ¿Se acuerdan de los 3 chanchitos que veíamos siempre en televisión? El chanchito flojo que hizo la casita de paja, que se parece también a un chanchito que todos conocemos, ¿no? Que sopla si se cae, que te pone un tren que no llega a ningún lado, una vía expresa que no tiene puentes y ya murió un montón de gente, una Lima potencia mundial que no es ni potencia, ni nada. Esa casa no sirve, porque la realidad te termina tumbando la casa. Nosotros pre-pandemia teníamos la casita del medio, ¿no? Pucha, no servía mucho, pero ahí estaba, resistía, Huayco, resistía una lluvia. Yo quiero una casa de ladrillo, la casa propia, la que has construido tú, la casa de Radio 1, la casa que uno construye y que le deja a sus hijos, ¿no? Esa casa no se construye en 5 años, pero sí se ponen las bases en 5 años. Las bases no se pueden poner porque el territorio está minado. Está minado. Lo primero que hay que hacer es sacar esas minas que nos han dejado, que son esas leyes pro crimen y pro crisis. Y si no las puedo sacar de saque los primeros 100 días, bueno, les diré que me saquen. Me voy a poner tan gallito con el Congreso, no de pelear, porque yo no necesito fuerza, yo uso la razón, que es el arma imbatible. Sacaremos las rejas, que sí depende de mí, iremos con la policía y con las Fuerzas Armadas, de las que yo soy jefe suprema, caminando al Congreso todos los días, hasta que sean ellos o los cerremos. Y una nueva elección reconfigure las cosas. No se puede gobernar el país cuando nos quitan la voz porque nos arranchan el referéndum. Lo vamos a hacer dentro de la ley, porque si tú rompes la ley después no la puedes aplicar. ¿Con qué? Como se recuperó Tacna, con la ciudadanía. ¿Y tú crees que un presidente de la República nuevo, en caso de una presidenta, pueda tener la capacidad de volver a activar a la población, a la comunidad, que ejerza la ciudadanía, que vuelva a salir a las calles para pedir que se hagan las cosas bien en el país? Se querían tumbar a José Domingo Pérez y a Rafael Vela en algún momento y la gente salía a las calles. Querían hacer algo como leyes lesivas como la Pulpín y la gente salía a las calles a protestar de manera pacífica, llenaba plazas, lo hacían, salían a protestar, salían a reclamar. Caía Vizcarra y subía Merino y sabía que esto era parte de un plan para copar el Estado y la gente salía a las calles, sin la necesidad luego de ver el tema trágico de Inti Brian, pero la gente se movilizaba por millones a nivel nacional. Eso se ha pagado luego que han muerto 50 personas. Y ahí ¿Cómo recuperar ese liderazgo que debe haber en el país para que la gente respalde a su político, respalde a su líder y le diga: estamos contigo contra un pacto mafioso que hay en el país?
te voy a hacer solo una pequeña aclaración ahí. No son muertos, porque se muere la gente de un paro cardíaco. Son asesinados. A ellos los mataron. El 28 de julio, lo primero que se hace es crear una comisión investigadora, una comisión de la verdad sobre la masacre del sur, porque eso es justicia. Y eso, por supuesto, vendrá con un programa de reparación, pero también vendrá con identificar responsables administrativos, que es hasta donde puedo llegar como ejecutivo, y recabaremos todas las pruebas y abriremos todos los registros para facilitar las investigaciones que ya están en Fiscalía. Yo soy una de las exministras y autoridades que ha firmado la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Dina Boluarte, porque no se hicieron las investigaciones en el sur del Perú. Cuando tú le mandes esa señal a la policía y a las Fuerzas Armadas, volverán a ser las policías y las Fuerzas Armadas para la paz que siempre fueron. Yo soy militar, yo soy capitán de la Reserva del Ejército, he tenido el honor de desfilar en la procesión de la bandera en uniforme y de llevar además el estandarte. Y he sido maestra de la policía en varios periodos, y te digo con total conocimiento de causa, hay muchos policías y militares buenos que son capaces de morir por nosotros. Luchito Guevara, por ejemplo, un Sinchi que renuncia a la policía por los plagios en los exámenes de ascenso. Mucha gente valiosa. A ellos ¿Pero no cree que la mayoría está metida en actos de corrupción? Se les purga a todos, hay que purgar. Tú no te puedes, cuando tú llegas a tu casa y está llena de cucarachas, ¿qué haces? Fumigas. Exacto, o ponen los muebles encima. Sacas todos los muebles, saca todo lo que sirve y se mata a todas las ratas y se fumiga todo, porque si no, no puede seguir viviendo. Eso se multiplica más. Pero hay que hacerlo con criterio de justicia. Ahora, la pregunta es, ¿hay gente que vale la pena? Sí hay, y mucha. Y con ellos tú recuperas. No hay orden de disparar como a Truco, como a Inti, como a Brian. No hay orden de golpear a la gente. Se organizan movilizaciones pacíficas que te puedan parar la mitad de la Panamericana, pero no la otra mitad, pues para que pueda pasar la comida y para que puedan pasar los enfermos, que no tendrían por qué trasladarse en realidad. Pero bueno, si tú organizas marchas pacíficas como la procesión de la bandera, ¿qué mejor arma contra la opresión que la procesión de la bandera? ¿No? Demuestras en silencio el amor, ¿no? La lucha con las reglas que tú me pongas. Las reglas todas las han puesto estos sinvergüenzas. Se han cargado las PASO, entonces ahora somos 36 compitiendo, es una barbaridad. Han dado una franja electoral que no cumple ningún rol. Fernando, tú generas con los programas y con la posibilidad de que los candidatos discutan contigo muchísimo más debate, mucho más capacidad de la gente de decidir que una franja que te repite durante 30 segundos la misma tontería. ¿Por qué no le pusieron una hora a Radio 1, a todas las radios importantes en cada región, que todos sabemos cuáles son las 4 radios más escuchadas? Una hora todos los domingos para que los candidatos presidenciales que quieran vayan a discutir, en vez de una franjita donde todos dicen yo soy lo máximo, vota por mí, ¿no? ¡Qué vergüenza! 80 millones. Y en el caso nuestro, 460,000 soles digitados. Por supuesto, le cortamos inmediatamente. Sí, lo conocemos. Nosotros no hemos postulado la franja, en realidad. Ya, pero eso es una barbaridad, pues, Fernando, porque Radio 1 puede soportar, pero no todas las radios de regiones, que son la voz en la que se escucha el dolor local y que puede llegar a lo nacional, tienen esa fortaleza para resistir. Y la franja hubiera sido una buena oportunidad. Y hay radios que escuchan, que mientras están en la tierra, arando la tierra, están escuchando esa radio, y ahí debería llegar un mensaje sobre la agricultura, sobre la siembra y cosecha de agua, pero no. Claro, o sea, más allá de la franja, lo que dices tú, el debate, pero incluso ver que el jurado hace un debate y hace un sorteo donde van a debatir 2 o 3 días porque hay tanto candidato que yo qué voy a ver eso, o sea. Bueno, vas a verla porque vas a escuchar a tu tagneña, y además. No, pero claro, porque mira la suerte que he tenido. Tantos candidatos es demasiado para yo que la empiezo gente el primer día. Consuma. Sí. A mí no me interesa que consuman a los demás, a mí me interesa que consuman a su tagneña, porque yo probablemente no pueda decir esto en todas las regiones, pero en mi tierra sí lo puedo decir. Yo empiezo el debate, me tocó, así a veces es el destino. Me tocó empezar el debate con Luna.
Y con otro señor, pero bueno, no vale la pena en realidad ya ni mencionarlo, tiene que responder por unas investigaciones por violencia sexual complejas. Yo se lo dije a él porque estuvimos conversando mucho para hacer algo juntos, pero le dije, tú no, porque esto es inviable. Pero el otro candidato es Luna. Yo voy a empezar diciéndole, es tu culpa que estemos como estemos. Me pides que hable de seguridad cuando has aprobado todas esas leyes que destruyen el país. Pero voy a cerrar. Que eran leyes que lo favorecían a él también. Por supuesto, la ley Soto que ha soltado Urresti, entre otras cosas. Pero cierro el 31 con Keiko hablando de trabajo. Es un chiste, pues el burro hablando de orejas, ¿no? ¿No? O sea, la olla diciéndole a la sartén no me tienes, ¿no? O sea, por favor, el pan que no se come con esfuerzo avergüenza, ¿no? Pero la verdad es que me toca con ella y con López Aliaga. O sea, es un debate que para mí es la oportunidad de decirles en su cara, ustedes tienen la culpa de que estemos como estamos, no sean caraduras y pretendan que el país les dé el respaldo. No pasan el 8%, Fernando. No se puede gobernar un país con un 92%, con un 50% diciéndote, no voy a votar por ti. Mi esperanza está en ese 50% que no sabe por quién va a votar, pero sí sabe por quién no va a votar. Pero es lo que yo un poco te decía al momento de comentarte esto, de que la gente está buscando un líder que lo represente, porque uno siente que luego de las 50 muertes, asesinatos. Que se generaron en el gobierno de Dina Boluarte, la gente tiró para atrás y que incluso el golpe económico que está teniendo en sus bolsillos lo tiene cansados y derrotados. Pero la gente tiene el voto en el bolsillo y la gente siente que todavía no llegamos al momento, no le está prestando atención al proceso electoral, pero sabe que va a sacar un voto y que en ese momento va a tener que elegir, va a tener que ir a votar, sabe por quiénes no va a votar, eso lo tiene claro. Le falta definir por quién va a votar y tiene que definir bien, porque ya nos pasó con Pescadito y ya nos pasó con Lapicito, que votamos de cierta manera, quizás con el hígado, y no fue lo mejor. Nos falta votar bien para elegir bien y sacar a esta gente que está en un pacto mafioso y renovar la política y aspirar a que se hagan las cosas mejor. Y además, Fernando, con esta trampa, con esta receta para la desgracia de la que te he hablado, hay sola una cosa que no han podido liquidar: el voto. Es lo único que nos queda. O sea, el 12 de abril es lo único que nos queda. Obviamente yo no creo que las tragedias sean eternas, creo que las generaciones se pelearán, pero este es el grito de Cela, ¿no? Este es el grito de Cela de 1811. Hoy podemos decidir ser libres o no. Hoy. Y la pelea va a empezar. Yo no he dicho que va a ser fácil. Hoy, por eso hacerlo en Tacna para mí es tan emocionante. Pero el 12 de abril es el día en el que la gente va a tener el poder de cambiar esto. El 12, el 13 ya no. El 13 a llorar al río. Entonces sí, tiene que ser un voto responsable, no puede ser un voto, ay, voy a ver qué me conviene más. No, tiene que ser un voto que te haga sentir ilusionado, un voto que tú digas, ella es, con ella voy a ir hasta el final, porque no solamente vamos a necesitar el voto, vamos a necesitar el compromiso. Yo aseguraré que la policía y los militares nos protejan, que hagan una línea de camino, respetando por supuesto que ellos no pueden tomar partido de este tipo de acciones, pero sí cuidarnos. Iremos a la puerta del Congreso un día, 2 días, 3 días, recibiremos a los congresistas de las regiones cuando bajen del avión a decirle, deroga la ley, sin insultarlos, porque nosotros no somos ellos. Ellos son los delincuentes, ellos son los que nos han puesto en esta situación. Nosotros tenemos que representar lo mejor de la sociedad peruana, la gente que trabaja, que saca adelante a sus hijos, que se ilusiona, no a lo peor. En varias entrevistas que yo te hacía, acá o por Zoom o por teléfono, te preguntaba por el tema de la capacidad, porque me hablas de más de 30 partidos políticos, que deberían tener los grupos políticos para armar una lista de consenso. Y no se pudo. Mira, no se pudo. O sea, hoy veo personajes tan buenos como tú, como Nieto, como López, Chao, y quizás otros entre el centro derecha, centro izquierda, que pudieron habernos hecho las cosas más fáciles. Yo sé que esto que voy a decir no resuelve el problema, pero a mí desde chica me enseñaron a tener la tranquilidad del deber cumplido.
Ya. O sea, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. No necesariamente la consecuencia va a ser la que tú esperas. Yo renuncié a mi candidatura, Fernando. Creo que vine acá y me dijiste, ¿renunciaste? O hicimos un Zoom. Yo renuncié a mi candidatura públicamente y en medios nacionales para favorecer una alianza. Para que el egoísmo propio de yo quiero ser, no rompiera la alianza. Éramos como 4 partidos, hasta 5, que podíamos habernos juntado. Finalmente renuncié a mi candidatura a la presidencia. Incluso renuncié a ser la candidata a la vicepresidencia, porque ponía primero mi bandera, que es como como funciona mi cabeza. Lamentablemente, Alfonso López Chau no logró que ese consenso se terminara de cerrar. Eso es algo por lo que él tiene que responder. ¿De él o de su partido? Por parte de su partido, pero si eres el líder, pues o no. ¿No? O sea, tú no puedes llevar una conversación hasta las 12 de la noche del día anterior y decir, no puedo. No, pues, eso no es serio. Y yo tengo mucho respeto por él. Si pero vas a conversar con los poderes que te da el partido. Pero entonces no te sientes a hablar, pues, ¿no? Un presidente de comunidad, que son para mí el ejemplo de democracia verdadera, va con un acta. Primero, el acuerdo de su base, y con el acuerdo de su base se sienta a hablar contigo. Pero no negocio contigo y después voy a mi base, pues. Es una falta de respeto para los dos. Para tu interlocutor, que no te cree más, y para tus bases, que dicen, oye, nunca te di esa confianza, ¿no? Entonces yo creo que ese fue su error. Yo no juzgo otras de sus cualidades, pero frente a esa imposibilidad dije, si no hemos sido capaces, si no has sido capaz de mantener esa unidad ahora, no vas a ser capaz de gestar la unidad que el Perú necesita. Así que evalué con mucha serenidad, después de agosto que esto se cayó, y hacia noviembre dije, bueno, yo sí puedo hacer esa unidad porque tengo la humildad de bajar de mis aspiraciones, de retroceder por algo que es mucho más importante que yo, de dar la posta, de poner a gente mejor que yo. Mi vicepresidente en una carrera de postas es el que remata. O sea, la tranquilidad de que si algo me pasa en este pelear contra el crimen organizado, las personas que van de segundo, o sea, Raúl Molina, y de tercero, Manuel Lato, son de primer nivel y van a saber que este compromiso con el Perú se cumpla, ¿no? Entonces, yo tengo esa tranquilidad. Eso no resuelve el problema, pero yo creo que son gestos que hay que tener en política de renuncia, que por más que yo busque en otros no se tuvieron. Igual creo que vamos a tener que gobernar juntos, por eso no se estén insultando, no se estén faltando el respeto. Los enemigos son otros, son los que han aprobado estas leyes, y son enemigos no porque me caigan mal o porque compitan conmigo políticamente, porque lo que han aprobado es una trampa. Y solo nos han dejado el voto. No dejes que tú también te conviertas con los cuentos que te cuentan de no aparecen en la encuesta, de no pierdas tu voto. No, anda a votar orgulloso de tu voto. Tu voto es por lo que tú respondes. Anda, vota y que ese voto te represente. Y espero yo tener el honor de estar en ese voto. Un oyente por acá pregunta si está de acuerdo con la privatización de Petroperú. En este momento no. Porque creo que si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años te hubiera dicho que sí, porque primero fue la caja chica de todos los gobiernos, había la posibilidad de un cambio de matriz energética con Camisea. Hoy eso ya no se puede, hay que resolver el problema de Camisea, no puede haber un solo sistema de distribución, mira lo que nos está pasando. Pero ¿tú te imaginas si Camisea, que hoy se ha cortado, fuera de Petroperú? Pero es que Petroperú... Estarían pidiendo la privatización inmediata de Petroperú. Pero lo que hay que hacer es privatizar administración con gestión por resultados. La tragedia de Petroperú es que ha sido la caja chica de los gobiernos de turno, el centro de empleo de los amiguitos de los gobiernos de turno, la concesión de derechos sindicales que en realidad ya son una burla para los derechos de los trabajadores, que yo garantizo al 100%, pero escolaridad si tienes hijos, pues, ¿no? Si no es una tomadura de pelo, ¿no? Y finalmente las administraciones han sido siempre nefastas y por eso han tenido que meterse rescates permanentemente, pero hoy geopolíticamente privatizar un recurso energético es un error. 51% propiedad estatal, 49% que es un primer planteamiento, estamos estudiando técnicamente la mejor salida, una gestión empresarial. ¿Sabe dónde pasa eso? ¿Dónde? ¿En Codelco? En Cuba. No. En Cuba. En Uruguay. En Cuba, los hoteles en Cuba son 51%. Ahora.
del Estado, 49% de los españoles, por ejemplo, de Iberoestar, le ponen marca Iberoestar, Iberoestar los hace funcionar, los administra y el gobierno recibe utilidades. Pero Cuba no es el modelo. No es el ejemplo, pero te de digo... ninguna manera. Te digo que hay posibilidad de que el Estado tenga 51 sin manejar la empresa, solamente ver mis utilidades, el personal que tenga los derechos laborales, pueda verse las cosas de acuerdo a regla, mantener y tú lo manejas como privado. Exacto, pero mantienes el control del recurso, Fernando. Mira, yo me trabajas trucho, yo tengo el 51, chao, y yo he cambiado esto porque geopolíticamente no podemos dejar de reconocer que estamos con una tercera guerra mundial tocándonos la puerta. Y esa guerra es por recursos naturales energéticos. O sea, esa es la guerra es por petróleo. Entonces tendríamos que ser suicidas. Mira cómo funciona Chile con Codelco, mira cómo funciona Noruega. O sea, esto no es un tema de izquierda o derecha, este es un tema de geopolítica. Tú te puedes deshacer de tu... O sea, China tiene casi todo el control de nuestras hidroeléctricas. De verdad, ya las cedimos y eso no puede seguir pasándonos. Petroperú hay que hacerlo funcionar bien, hay que revisar el oleoducto norperuano, hay que revisar el tema de precios, sirve para equilibrar precios de combustible, aunque no sea directamente. Entonces yo honestamente siento que corrigiendo esos vicios, metes a tus amigos, tienes un sindicato, bueno, hay que respetar los derechos laborales adquiridos, pero hay que hacer incentivos para que se vayan y hacer un régimen laboral igual que el de todos, que además sea justo, respete derechos laborales, pero no tenga privilegios. Pues Fernando, esto ya está acá de los privilegios. Vengan de donde vengan. Fortunas en el Perú hechas por privilegios. ¿Te acuerdas de los dólares MUC? Sí. O sea, yo siempre decía, las vacas en el Perú dicen MUC. ¿Cuántas fortunas se hicieron en el Perú por el privilegio? Las agroexportadoras en el 98, yo lo entendía, un fenómeno del niño. ¿Cuántos años han pasado? Y les ha prorrogado. Hasta, o sea, yo voy a revisar todas las exoneraciones, Fernando. Todas. No se preocupen que si la exoneración es buena, es correcta, funciona. Estoy pensando, por ejemplo, en zona de frontera, en temas tributarios por zonas de frontera. Esas se quedan. Las que son justas, pero las que responden al privilegio, al amigo, al cálculo político, esas se acaban. Porque las universidades, por ejemplo, en lo que corresponda, porque eso tiene que revertirse a cumplir con el 6% de la educación, que es un tema constitucional que nadie ha respetado. ¿Y regresaría en tu caso la SUNEDU? Sí, con las mejoras que hay que hacer. La SUNEDU, no la que tenemos actualmente. Regresaría la SUNEDU que perseguía calidad en la educación con mejoras, porque todo se puede mejorar. Pero se han cargado la SUNEDU a partir de algunos errores que se puedan haber cometido en el diseño, porque no les interesa la verificación de la calidad educativa, porque no les interesa la verificación de la inversión en tecnología en las universidades que reciben canon, porque no les interesa la preparación de sus maestros. Mira, yo soy maestra, me encanta enseñar, esa es mi verdadera vocación, además de la política, pero yo no enseño porque no había sustentado mi tesis. Yo soy maestra, terminé la maestría en el 99, pero no había sustentado porque investigar toma su tiempo. Sustenté en noviembre del año pasado mi tesis en la Universidad Católica. Ahora ya soy magíster de verdad. Y por eso no regresé a enseñar por vergüenza, porque ¿con qué autoridad moral iba a defender la calidad educativa y el requisito de ser magíster para enseñar si yo no había cumplido con eso? Entonces, hay que enseñar con el ejemplo y hay que ser la mejor versión de lo que queremos representar. Y claro que a veces me dan ganas de decir lisuras y agarrar de verdad a todos a cachetada, Fernando. Pero yo digo, eso no es un líder. Administrate, contrólate y pon en evidencia su bajeza, su irresponsabilidad y condénalo con la moral y la autoridad, que es lo único que no te pueden quitar, ¿no? Y yo espero que eso sea suficiente, porque fue para Tacna suficiente para movilizar esa fuerza interna que tienes que no te permite humillarte, Tú ¿no? has sido ministro de Justicia y hace un tiempo nos hablaste de una cárcel que habían hecho que era mejor que Chayapalca. Sin duda. Pero López Aliaga propone dejar en un helicóptero a los sentenciados o procesados o a los delincuentes en huecos que dice que hay en la selva y que la chuchupe lo van a cuidar.
López Aliaga no tiene idea de lo que está hablando. Si yo sé hablar de algo, es de cárceles. Yo tengo 15 años vinculadas a cárceles, como congresista, como ministra y como agente pastoral. Eso me ha servido para varias cosas. Primero, para saber que menos del 1%, el porcentaje menos del 5% de los presos tienen cadena perpetua. Con lo cual el 95% va a salir en libertad. Y que el grueso sale entre 10 y 15 años. Entonces, si no lo haces por misericordia, que la gente no tiene por qué tenerle pena a los delincuentes, la verdad, porque la misericordia termina donde empieza la justicia, hazlo porque dos dedos de frente, van a salir igual. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos arreglarlos o no? Intentemos arreglarlos. ¿Cómo? Que trabajen y que con el trabajo paguen la reparación civil. Eso lo implementé yo en modelos piloto. Se llama cárceles productivas. La tercera parte se paga reparación civil. En todos los temas de corrupción, de eso se paga un premio a la denuncia anónima que te permite detectar corrupción. Hoy no hay ningún incentivo para denunciar. Y una de las cárceles que inauguramos fue Cochamarca. Igual, arriba de 4.000 metros. La verdad es que no es que el frío, porque te termina costando más plata, ¿no? Pero te permite el aislamiento, pero con una comunidad como Cochamarca protegida, segura, con un sistema de vigilancia que no la pone en riesgo, a diferencia de Chayapalca, con facilidad de acceso, con cero riesgo en el transporte que no te da Chayapalca, con condiciones para que el preso de máxima seguridad no tenga ni siquiera dónde conectar su celular porque no hay enchufes en la cárcel, porque tienen cárceles individuales y una conexión del pasadizo que te permite escucha para hacer inteligencia, que no tiene Chayapalca. Entonces Chayapalca se tiene que cerrar como cárcel de máxima seguridad. Se podrán evaluar otros usos, pero de ninguna manera como cárcel de máxima seguridad, porque no reúne los requisitos, ni para que el preso cuando salga no salga peor, ni para que la ciudadanía, y no me refiero solo a Tacna, también Puno esté tranquila. ¿Y por qué los presos los mandan a Chayapalca y no a Cochamarca? ¿Me dijiste? Sí los mandan a... Mentira, la mayoría los mandan a Cochamarca, pero como es la gente que habla no sabe y solo sabe Chayapalca, no se aprendió el nombre, pues. Porque hablan de loros nomás, no tienen la menor idea de cómo se administra una cárcel, de cómo se maneja una cárcel. Yo resolví el problema en ese momento de los asesinatos que habían en Casma en el año 2016, simplemente sacando a Loco Willy de Sarita Colonia y llevándolo a Cochamarca, simplemente con ese cambio, sacándolo de ahí y llevándolo a otro lado. Y en su momento turbo, ¿no? Primero lo llevamos a Chayapalca porque Cochamarca no estaba resuelto, y luego resolvimos Cochamarca con la población. ¿Y qué hicimos para que la población dijera así? Dijimos, un porcentaje de tus ciudadanos va a poder trabajar en el INPE, o sea, una cuota. No para que vayan a Cochamarca, sino para que trabajen en el INPE. O sea, era trabajo y la comunidad dijo, perfecto. El camión de basura que recoge la basura en Cochamarca también recoge la basura en el pueblo. La posta que atiende, que es una posta de primer nivel, a los presos en Cochamarca, atiende a la ciudadanía. O sea, pensaste globalmente. Les aseguramos seguridad para que ellos no estuvieran expuestos. Nada de eso pasó en Chayapalca. Chayapalca ya la Corte Interamericana ha dicho, eso, ciérralo, no sirve como cárcel. Pero en el Perú no hacen caso y dicen Chayapalca, no se sabe en otro nombre. ¿Por qué no dicen Ancón 1? ¿Por qué no dicen Cochamarca? Porque no saben. Entonces ese es el problema, que usan la cárcel y dicen, va a la cárcel, sí, pero ¿para qué? ¿Vale la pena mandar a la cárcel a alguien que no paga alimentos? No vale la pena, Fernando. ¿De dónde va a pagar los alimentos? Ponlo a trabajar. Obvio, me cuesta 30 soles diarios un preso. O sea, le pago 900 soles a un sinvergüenza que no le paga alimentos a su hijo, en vez de darle los 900 al hijo. La media de la pensión que se gana a través de un juicio eterno es de 500 soles. Dale 500 soles a cada niño por el solo inicio del juicio de alimentos cuando el padre en los 3 meses no pague. Así de rápido, ¿eh? Oye, el papá no le paga al hijo. Ah, no le paga. Si en 3 meses no le pagas, yo te voy a dar 500 soles mensuales porque tu hijo tiene que comer mañana. Y a ti, sin vergüenza, te voy a mandar a limpiar colegios públicos los sábados y domingos. Hasta que tú puedas pagarlos con tu trabajo, entonces ya dejas de limpiar colegios. O hasta que tu hijo tenga la edad
de que puedas ya tú librarte de esa responsabilidad. Y si te escapas, si te chapo, ahí sí te meto a la cárcel. Pero no pasa nada, los metes a todos a la cárcel, 2.000, 3.000, 4.000 presos que no pagan alimentos, ocupan una cárcel. Construir una cárcel nos cuesta lo mismo que construir 3 hospitales. O sea, por favor. Pregunta. Y la Yuyupe es la casa que es esa casa que te digo, ¿no? Es esa casa que o sea, acá ya ni siquiera la soplas, acá te da ataque de risa por lo absurdo, ¿no? ¿Qué propuesta tiene con respecto al sector de agricultura en la sierra del país mediano productor? Muchísimas gracias. Comenzamos por cambiar el concepto de agricultura de subsistencia a una agricultura que con un estrado presente pueda unificar fuerzas cooperativas. Eso, si es que tiene además carreteras e infraestructura, te permite competir en los mercados. Entonces vamos a generar una infraestructura con un fondo soberano a partir del canon, pequeña parte del fondo soberano que no se ejecuta en los canos normalmente, para cierre de brecha de infraestructura a nivel nacional proyectada a 10 años. O sea, vamos a hacer, por supuesto, la Chica, la de Boca del Río, la de todos los problemas que tenemos en este problema, no solamente en Tacna, sino en todo el país, pero vamos a proyectar trenes, porque el tren no tiene costo el costo ambiental de una carretera y te permite lograr el objetivo de ser un lugar a partir de donde tú bajas el costo del flete. ¿Por qué en las zonas altoandinas de Tacna no se puede trabajar en una agricultura pensada en la exportación? Porque el flete te sale carísimo y porque no hay posibilidad de industrializar en el camino, ¿no? Entonces, si tú pudieras, nuestra fruta es la más rica que existe, enfrentar la mosca de la fruta, de verdad, ¿no? Cuando hicieron todos los cambios que hicieron acá, la mosca de la fruta volvió a ser el terror. Entonces, tienes un SENACE fuerte, enfrentas la mosca de la fruta, siembra y cosecha de agua, porque el problema del agua en Tacna, pero no lo terminamos de resolver porque uno no quiere que lo haga el otro. Sentemos a todo el mundo, desalinicemos agua para lo que se puede usar. Tú sabes que Tía María se cayó porque a Sauder no le dio la gana, y lo digo acá, yo nací en Toquepala, en la Sauder antigua, y conozco perfectamente el problema de Tía María. Sauder quiso ganar más plata y no quiso desalinizar el agua, y ahora estamos pagando todos la consecuencia. Pero no puedes atacar el agro, pues, porque la agricultura da mucho más trabajo que la minería. Hay un paréntesis, ¿hace cuántos años se fueron los gringos? Porque hay un dicho que dice, con los gringos estábamos mejor. Pero o sea, eso lo vienen diciendo lo escucho siempre, ¿eh? A ver, yo crecí en Sauder, toda mi infancia, entre Toquepala y Cuajone, la conozco. O sea, la vida que nosotros teníamos era una vida, primero, mágica, ¿no? Yo vivía en los cerros, el Cerro Baúl en su momento, y acá en mi cerro, en Toquepala, que he vuelto a ir a ver y me da una nostalgia, y Tarata, por supuesto, que era el lugar a donde uno era feliz, era lo verde, ¿no? Pero lamentablemente ya después se hizo este sistema perverso, en el que primero se destruye el concepto de familia, y eso tiene consecuencias en el apego, en la vida familiar, en algunos lugares como en la selva, en violencia sexual contra comunidades, porque la gente habla del mundo aguajún One Piece y de las niñas violadas por sus profesores, pero no habla de la zona del oleoducto norperuano y de las niñas violadas por ingenieros, ¿ah? Con todo respeto hay que poner... No, pero también en las minas también de unidad familiar y todo lo demás es bien difícil. Es durísimo, es complejo, ¿no? Yo he vivido los dos momentos, porque después viví en Yauri también, yendo a ver a mi papá, ¿no? Que no, pero voy a eso, porque por ejemplo, o sea, le dicen a los de Tía María, no vamos a utilizar tu agua, y revisan el expediente y están sacando agua del tambo, y cuando se les viene el pueblo encima, recién van a desalinizar agua de mar. Es que el cambio fue pre la decisión. Y es interesante verlo porque estos son estándares, pues. Perdón por el Sauder mexicano, no es personal, pero es un buen ejemplo, ¿ya? ¿Qué tipo de empresas queremos en el Perú? Queremos empresas que de verdad tengan estándares de respeto al trabajador, al uso de la fuerza, a los derechos laborales, por supuesto al medio ambiente, a las consultas previas. ¿Queremos ese tipo de estándares, esas empresas? ¿O queremos la empresa de la coima, de la corrupción, de cambio el mineroducto? ¿Por qué cambiaron el mineroducto en Bamba, Fernando? ¿Tú crees que eso es casualidad? El problema comenzó cuando cambiaron el mineroducto por transportar el mineral abierto, que todos los niños tienen problemas respiratorios. No frieguen, pues. No frieguen. Entonces, ¿qué cosa queremos? Yo quiero empresas. Pero después aparece la comunidad y te dice, me tienes que pagar compensaciones, pero cómprame camiones para yo darte el servicio y llevar... La empresa termina, el pueblo termina sometiéndose
porque quiere ganar plata y no se da cuenta que lo que tendría que exigir es mineroducto. Exige mineroducto y con el impuesto que se paga tiene que haber un impacto directo en la comunidad que sufre o que pero se beneficia. Pero eso no solamente pasa ahí, está pasando en Arequipa, Todas partes. Está pasando en Moquegua, donde los camiones todos bajando a la costa. Y Shogun, por ponerte un ejemplo, ¿qué China queremos en el Perú? Yo no me voy a pelear con China, estaría loca. China hoy es el principal socio comercial del Perú, pero no me voy a arrodillar con China, ni con Estados Unidos. O sea, vamos a respetarnos. Tú serás grandazo, pero vamos a respetarnos. Yo toda mi vida he sido chiquitita y me he hecho respetar. ¿Eh? El tamaño no tiene nada que ver. ¿Te vas a sentar a conversar conmigo o vas a pretender que me arrodille? Si vas a pretender que me arrodille, no me voy a arrodillar. ¿Y cómo logras esa potencia regionalmente, Fernando? ¿Cómo es que Europa se puede enfrentar a Estados Unidos y a China? Francia no puede sola, Alemania no puede sola, España, Trump le acaba de doblegar a Sánchez. Necesitas unidad regional. Nosotros no estamos en Mercosur. Vamos a Mercosur para comerciar con Europa. Se acaba de aprobar en Uruguay. O sea, necesitamos fuerza para que no nos aplasten. O sea, hoy los equilibrios geopolíticos requieren regiones fuertes. ¿Y eso en el Perú desde cuándo se ha perdido? ¿Desde la caída de PPK? No. Antes ya lo teníamos fuera. Nosotros teníamos ¿En qué momento hemos parado la máquina? Cuando la Cancillería se comenzó a manipular, ¿no? Nosotros tenemos a De Sela, que es un gran canciller, ¿no? Todo el mundo critica a todos los ministerios y termina hablando siempre de Sela. Nos deja bien, la verdad, porque es un señor canciller, porque la Cancillería peruana era súper profesional, pero ya hace más de, yo calculo que por lo menos 15 años, quizás 20, comenzó el turroneo. El turroneo. ¿Has escuchado hablar del turroneo? Ah, mire, les voy a contar. ¿Qué es el turroneo? Voy a denunciarlos de Tacna. El turroneo es el mes de octubre, por eso le dicen el turroneo. Son los diplomáticos tocando la puerta de los políticos para los ascensos. Es un desastre. Nunca antes había pasado en ese nivel, ¿no? Antes había meritocracia. Entonces tú tenías una cancillería súper profesional. ¿Tipo generales de la policía? Exactamente igual. Y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces el turroneo es el tiempo en el que el diplomático se empieza a arrodillar frente al político, ¿no? Entonces el digno no se arrodilla, pues. Entonces no asciende. Entonces comienzas a ascender, ¿quién? El mediocre, pues, el mediocre. Cuando le comienzan a exigir que estudien maestrías y no le dan facilidades, por ejemplo, para que San Marcos pueda tener educación virtual para ascensos de maestros, de militares y de diplomáticos. O sea, tú tienes un servir, tienes una carrera pública y debería San Marcos, por decir, cualquier universidad pública, ¿no? Cualquiera, también la nuestra, poder darte cursos virtuales de calidad competitiva que te permitan estudiar mientras trabajas, ¿no? Entonces, vas a estudiar a cualquier universidad, ya no voy a decirle de Acuña por no ofender a los estudiantes que estudian ahí, pero una sí, y terminas con un título que vale lo mismo que un estudio en la Universidad de San Marcos. Entonces, claro, o una universidad de verdad buena, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacen los chicos? Se comienzan a formar y se van. Se comienzan a ir porque no se quieren arrodillar, porque no se quieren someter. Entonces, han ido destruyendo la Cancillería, hay que recuperarla, ¿no? O mandan amiguitos de embajadores que no saben. Y encima ahora han roto el equilibrio que había antes de un embajador del Perú. Bueno, si era malo nos dejaba mal, pero era una voz que hablaba por todo el país, y ahora tienes además al comercial. Pero que el comercial, si se lleva mal con el embajador, no le habla. Esto tiene que salir del Ministerio, o sea, tiene que volver a regresar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que Relaciones Exteriores haga esta chamba. Entonces, si tú quieres ayudar a tu amiguito, primero no deberías hacerlo desde el gobierno. Pero si tú quieres un puesto político, que no sea el de embajador, tu puesto técnico, que puede ser técnico político, dependiente del embajador, puede ser perfectamente el agregado comercial. O sea, el turroneo es cuando un político llama para el ascenso de un embajador. Cuando un diplomático llama para su propio ascenso. A un político. Exacto. Y el político llama para presionar para que lo ascendan. Comienza la manipulación política de los ascensos, se acaba la meritocracia. Cuando se acaba la meritocracia, el burro gana. ¿Qué es lo que hace un coronel para ascender a general? Algunos, ¿no? Algunos, claro. Por eso es que yo quiero tanto a Lucho Guevara, porque Lucho denunció
eso en los Lucho ascensos. se fue porque estaba en un control de ascensos en la Policía Nacional, detectó las irregularidades, lo denunció y terminó yéndose él. Sí. No los que estaban metidos en la mafia. Bueno, pero ahora va a regresar de senador, si ustedes quieren votar por él, él va con el número 29, es un caballero, yo estoy muy, es hincha además. ¿Qué haría Marisol Pérez Tello, pregunte Facebook, con el servir? ¿Qué hace explotación de los trabajadores? Bueno, muchas gracias, Verushka Hidalgo. Con los service. Con los service. Sí, cuando hablaste de explotación de los trabajadores, entendí claramente que se refería a eso. Esa es la tercerización del servicio, son vivísimos, pues, ¿no? Tú tienes que monitorear a la empresa y tienes que monitorear a su proveedora de servicio, que le llaman stakeholders, ¿no? Que es la empresa subcontrata camiones, la empresa subcontrata limpieza, la empresa subcontrata proveedores de alimentación. Bueno, tú tendrías que monitorear como Estado no solamente los estándares de la empresa, sino los estándares de todas las proveedoras de servicio a la empresa. Verushka Hidalgo trabaja hace muchos años en Sunafil, es una lideresa nuestra, y de hecho es tan buena que hoy nos vamos a reunir en la CGTP, porque es ella quien defiende a los trabajadores en Tacna hace muchos años, una gran lideresa, yo le tengo mucho respeto. Ella va como senadora nacional con el número 1 por nuestra tierra Tacna, el otro era Jesús Ascuña, que por temas personales senadora nacional 1 de Tacna. Senadora nacional, a mucha honra, yo estoy orgullosísima de su candidatura, y esa es su especialidad precisamente. Con ella hemos hablado mucho sobre los service, ¿no? Los service han sido la trampa, otra vez trampa, ¿no? Trampa con leyes de este pacto mafioso, trampa para sacarle la vuelta a la ley, porque muchos service trabajan en la informalidad, dan el servicio, pero su contrato con sus trabajadores son contratos tramposos, o sea, o le pagan sueldo mínimo y la diferencia se la dan con cuentos de bonos. La empresa matriz no los quiere tener en planilla. Porque no quiere. Y entonces contrata a otra empresa que tiene trabajadores y les paga mucho menos, con menos beneficios. Y haciendo a veces el mismo trabajo que hace la empresa matriz, tampoco se benefician con las utilidades de la empresa matriz. Y eso no es correcto, ¿no? Entonces yo no te digo que no hayan services, pero los services también tendrían que tener utilidades y esas utilidades distribuirlas a sus trabajadores. O sea, hay mil formas como Estado en que tú puedes nivelar la cancha. Yo no quiero un Estado interventor. Tú conoces mi manera de pensar, Fernando. Yo creo en la economía social de mercado y creo en el sector privado, y en un sector privado muy fuerte, decente. Decente. Y entonces, para que el sector privado sea decente, necesitas un Estado eficiente que le diga, te pasaste de vivo, chistoso. Se te acabó la gracia, ¿no? Pero claro, con un Estado débil, corrupto. Eso, Marisol, yo lo vi siempre en las mineras. Era algo que se denunciaba, que las mineras tenían service. Pero ahora está pasando en todo. En todo. O sea, por ejemplo, viene un chino que gana una carretera acá en Tacna y dice, yo quiero hacer la doble vía a la boca del río. Perfecto, ganó el chino, toma tu adelanto del 10%, y cuando tiene que traer su maquinaria, resulta que todos son subcontratas. Oye, pero tú eres el experto, tú venías de China, traías toda la tecnología. No, soy empresa nomás, pero estoy contratando a todos los demás. Pero es que eso lo impuso Odebrecht. Odebrecht ganó todas las contrataciones y subcontrató a todo el mundo. Por eso es que yo fui tan dura con Odebrecht. Yo sí soy algo de Odebrecht, es su verduga. Porque lo que yo hice fue decirle, no te vas a llevar un mango del Perú, porque esa plata es de los peruanos. Porque Odebrecht tenía solamente en Rutas de Lima 95 empresarios peruanos que se quedaban en la calle si Odebrecht se iba con todo su patrimonio. Por eso es que el 003 le dijo, no te llevas un sol y me pides permiso para vender tus bienes, y yo decido qué proveedores y a quiénes le pagas, porque tenía mucho empresario pequeño, como los chinos y la carretera, ¿no? Que te alquila el camión, el que te alquila el volquete, el que te alquila el que los maneja, el que te vende el cemento, el agregado, el que lo traslada, el que te lleva la comida de los trabajadores, el que te cuida la señalización, todo eso se subcontrata. Entonces, eso tiene que tener una supervisión de parte del Estado, ¿no? Y la empresa, en este caso la empresa china con la que Gerí firmó el contrato, que ahí hay que mirar todo este asunto del chifa y los lentes, lo que está haciendo es echar la culpa a sus subcontratistas, y ahí el gobierno chino tiene que entrar, porque no se olviden que todas las empresas chinas son del gobierno chino. Estatales. Entonces hay que decirle al gobierno chino, oiga, maestro, Shogun, estos chistosos,
todos los colegios chinos que no se han terminado y ya empezó el colegio sin condiciones. Yo quiero trabajar con la China, pero con la China del puerto de Shanghái, con la China que compite en el mercado europeo, no con la China de los juguetes rotos, ¿ah? Con esa no quiero. Con esa no quiero los precios de Temu, pero la calidad de mi producto peruano, ¿ya? Eso quiero. Pregunta por acá, en el Día de la Mujer, ¿qué proyectos tienen o qué proyecciones tienen con el tema de la mujer y sobre todo la protección a la mujer y el albergue de las mujeres en peligro? Muchas gracias. Igual sueldo por igual trabajo es lo primero, porque si la mujer puede tener independencia económica, la posibilidad de sometimiento a partir de una relación tóxica es menor, y a partir del amor por nuestros hijos que nos hace siempre sacrificarnos. Pero nosotros tenemos algo que es novedoso y que no está en otro plan de gobierno, por lo menos no otro que yo haya visto, que es una unidad de cuidados. Nuestro objetivo es devolverte seguridad, garantizar motores de crecimiento en el país, una economía para crecer, la que existe con reglas claras, formalización, innovación y tecnología para nuevas formas de crecimiento económico, pero toda esa plata, ¿para qué me la voy a gastar? Eso es lo que importa, ¿no? En educación, que es la única forma de movilidad social, prioridad 1, y eso tiene que ver también con anemia y nutrición, salud. En salud, que no te tengas que ir a Lima para curarte, y en esta hermosura, que es cuidados. Es el estado de bienestar que garantice cuidados. ¿Qué significa eso? Que tú como mamá puedas dejar a tu hijo en un guaguaguas, en una cuna más eficiente, que lo cuiden, que lo protejan, que lo alimenten, mientras tú trabajas. Que tú como hija puedas dejar a tus papás en un lugar donde él pueda tejer, jugar cartas, conversar, ver cine, ir de paseo, y también que le cambien un pañal, que le den su medicina, sin que tú tengas que dejarlo en un centro como Canevaro, pero que puedas tener al abuelito en condiciones de cuidado. Es un sistema de cuidados que en el Perú nunca se ha implementado, pero que el modelo de Costa Rica funciona muy bien, porque le garantiza a la mujer, nos guste o no todavía en esta sociedad machista, y te hablo en primera persona, vive con culpa, ¿no? Yo vivo con culpa por no haber podido acompañar a mi hija en un montón de cosas en su vida, aunque ella dice, no, mamá, tú sí estuviste. Yo sé que a veces estuve sentada ahí, pero con mi cabeza en otra cosa, o no pude enterrar a mi madre y a mi padre en condiciones, aunque los acompañé todo lo que pude, siempre hubiese querido más. Y esa culpa, que es estructural, no se quita, sino como Estado generamos las condiciones para que se pueda dejar a los niños y a los ancianos en lugares seguros. Y la mamá, igual que el papá, podrán salir a trabajar y luego tendrán plata y dirán, ya no necesito que me lo cuide el guaguaguá, si lo voy a poner en un nido privado. Pero hoy no lo podemos pagar, pues. Ya, hoy no lo podemos pagar. Explícame algo, ¿cómo generas o qué es para ti un estado de bienestar? Porque Perú no es Costa Rica, tenemos 5 millones de habitantes tiene Costa Rica. Sí. Ya, Perú tiene más de 30. Sí. Pero uno puede pensar que es un país roto, pero es más como un rompecabezas que no lo podemos armar. Sí, esa definición me gusta más. ¿Cómo lo armo? ¿Cómo lo hago real? ¿Y cómo genero un estado de bienestar teniendo selva con las condiciones que viven, sierra, Puno, Huancavelica, todas estas zonas, Cajamarca con la pobreza que hay en la zona, y armo un estado de bienestar donde hay una costa que tiene mucho, una sierra y una selva tan pobre, complicada de atenderla y diferente para generar el estado de bienestar. ¿Cómo hago para generar un estado de bienestar que no lo he podido hacer en 200 años? Mira, y lo has escalado a todo el país, pero solamente en Tacna, ¿no? Mira Isla Valle, mira Candarade, mira Tarata y mira Tacna. O mira, si tú quieres, pasando el riel del tren, ¿no? Claro, pero ¿cómo se hace? Vamos a hacerlo con el mismo ejemplo de rompecabezas que tú has hecho, que es muy bueno. Tienes todas las piezas acá. Primero tienes que saber a dónde vas y qué quieres hacer. Nadie hace un rompecabezas si no ve la imagen final, ¿no? Ya eso se llama norte. En el Perú no hay norte. No sabemos hacia dónde vamos. Cada chofercito viene y maneja el carro para cualquier lado. El día que tú te levantes de tu casa, Fernando, y digas, ya me voy, y no sepas a dónde, no llegas a ningún lado. Así estamos hace 200 años. Vamos para acá, vamos para acá. Cuando se hace un esfuerzo serio, decir, bueno, ¿a dónde quiero ir? Tacna lo ha hecho. Vienen los gobernadores regionales y hacen lo que les da la gana. No todos, algunos lo han intentado. No voy a venir acá a chancar a nadie, que cada quien juzgará cuando vote. Entonces, primero, ¿qué quiero hacer? ¿Qué país quiero? Yo tengo muy claro qué país quiero. Yo quiero un país a donde la gente pueda ser feliz. Así de sencillo. Trabajando, con su esfuerzo,
con su esfuerzo, porque el pan que no se lucha se come con vergüenza. Entonces hay que trabajar con el esfuerzo y que el sudor no sea en vano, que tú tengas el sueldo por el trabajo que has hecho. Entonces, ¿qué país queremos? Un país justo, con libertad, donde tú puedas ser feliz, donde los jóvenes no se vayan. Entonces, primero hay que ponerle el marco es seguridad. Con los niveles de inseguridad que tiene nuestro país, no se puede porque no hay marco, hay que devolverle seguridad, el marco. Una vez que tú le pones el marco, le devuelves seguridad, rompe. El marco es como la ley, el marco jurídico. Cuando tú empiezas a hacer un rompecabezas, no pones la pieza en medio, es la que pones al final, la más bonita, ¿no? La que pones al final. Primero buscas las esquinas, ¿no? Ya. Esas esquinas son, 1, seguridad, marco legal para seguridad física y seguridad jurídica. Destruimos las leyes pro crimen, las leyes pro crisis y le damos un marco al sector empresarial firme. Ven, invierte, pero respeta la ley, compadre. Ese marco, luego identificas una luz que te permita mirar, transparencia. La luz la pones acá mientras haces el rompecabezas. Una autoridad autónoma de transparencia que te permite mirar el estado que quieres para que no se vayan robando la plata por abajo. Denuncia. Protección de denuncia contra trazabilidad. Fernando, ¿cuántas denuncias te llegan acá todos los días? Mira. Ya. Tú denuncias porque tienes de alguna manera la protección de que puedes proteger a la fuente, pero te da miedo, ¿no? Y tú escondes eso porque tú cuidas a tus fuentes, por eso denuncian. ¿Qué pasa si tú eso lo puedes convertir en denuncias que tú puedas mirar? Con un código para que el señor que tuvo el valor de denunciar y presentó las pruebas, si se llega a descubrir la gran coima por la carretera X, ese señor recibe parte de la reparación civil. 2.000 soles, 3.000, 100.000, lo que sea. Si la reparación civil, si es 10%, será 10%. ¿Tú crees que la gente no va a venir a denunciar? No hay denuncia anónima. No importa, pues es el costo. Si simplemente se empieza a pagar reparaciones civiles, el sinvergüenza Absalón le dice, tú no has pagado tu reparación, y dice, no, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal sinvergüenza, no? Ya, entonces eso... O el otro que te dice, le gusta el chifa, pues. Sí. Entonces ya le pusimos el marco, le devolvimos seguridad al país, le dimos reglas claras para el sector empresarial, le pusimos la luz para poder seguir armando el rompecabezas y que no se roben la plata, permitimos que denunciaran quién se estaba robando las piezas del rompecabezas, ahora empecemos a armarlo. Educación. 6% en la educación, porque eso generacionalmente cambia la historia. Oye, Marisol, me decía la profesora Rosana ayer, pero con anemia y desnutrición, sí. Primero, anemia y desnutrición, prioridad 1. Oye, pero para anemia y desnutrición, agua. La prioridad en realidad es el agua. Porque el agua es vida, el agua es salud, el agua es agricultura, el agua es infraestructura hídrica. El agua es prioridad 1. Oye, pero ¿de dónde sacamos la plata? ¿De un fondo soberano? No, pero el canon, entonces yo no voy a tocar tu canon, no te lo gastas. Se hace un fondo soberano y ese fondo soberano garantiza, primero, agua. Prioridad de infraestructura, agua. Una vez que tienes agua, carreteras, ¿no? Porque eso cambia la historia. Y los trenes, obviamente, tienen que tener una proyección mayor, pero podemos seguir. Yo estoy pensando en el ducto del tren, estoy pensando en recuperar las rutas de tren antiguas, estoy pensando en un nuevo tren que una toda la sierra por la zona central entre cordilleras, que es mucho más fácil que hacer otra cosa. Y eso no lo veré. Quizás esté muerta. No me importa que nadie lo recuerde, que mis nietos se cuenten, oye, la abuelita empezó la ruta, no importa, no necesito más. Y no deshonrar a mi tierra, ¿no? No deshonrar, nada más que digan así como la mujer tagneña no necesita nombre y apellido, es la mujer tagneña, ¿no? Ser una mujer tagneña más que honró su tierra, la tierra que le dio origen. Entonces ya está, ya aseguré, reglas claras, empezó la inversión, empezó la plata. ¿En qué gasto? Educación, ya puse agua, saneamiento, eso va a demorar 1 año, 2 o 3. Mientras tanto, financio agua para que los niños tengan agua limpia y pueda ganarle a la anemia de la desnutrición. Porque si no le gano a la anemia de la desnutrición, esos niños, Fernando, no pueden esperar. Ya los niños la mitad del Perú ya no va a saber leer. Eso es inmoral. Es inmoral. 18 niños en Cajamarca saben leer en la edad que deberían y 6 saben matemática. Cajamarca es la tierra más pobre del Perú. ¿Cómo le dices a Cajamarca que Conga sí va? Su respuesta va a ser ¿para qué? ¿Para qué va? Si con la minería de Yanacocha seguimos siendo los más pobres. ¿Es culpa de Yanacocha? No.
Es culpa del Estado, es culpa de los gobiernos que no han distribuido con justicia. Es como el papá borracho que agarró la plata y se la tomó. Con el Congreso, con gasto público, lo que está pasando es que te están robando las piezas de tu rompecabezas y te las esconden en el bolsillo. Yo no voy a ver la última pieza, Fernando, y probablemente tú tampoco. Pero sí vamos a ser parte de la construcción de ese rompecabezas y vamos a saber a dónde vamos. Y vamos a mirar todas las piezas que ya las estamos poniendo y todas las manitos chiquititas que ya empiezan a decir hay que ponerla acá, hay que ponerla acá. Ver regresar a todos los genios que se han ido del Perú por el Canal Futuro. Pero es que depende de nosotros el día que hay que ir a votar de parar la destrucción de todo lo que se ha construido. Que no sería totalmente bueno ni bueno, pero que era algo por lo cual transitábamos y que hoy se ha ido para mal. Era la casita del medio, ¿no? Todavía no tenías la base de ladrillo, pero ya tenías el terrenito cercado, ¿no? Bueno, vamos a agarrar ese terrenito cercado que queda. El sistema de justicia, el Poder Judicial, ahí resiste. Algunos fiscales ahí resisten. Alguna buena policía ahí resiste. Acaban de capturar a uno que ha desmantelado un carro en Gregorio de Barracín. Estuve escuchando. Ese es uno que resistió, un Luchito Guevara. A los maestros que se han vuelto a reunir en el SUTEP. Mira, para mí es un honor estar con el SUTEP. El SUTEP, además, me eligieron a mí. Me eligieron a mí. ¿Y por qué me eligieron a mí? Porque mi partido representa el encuentro. Porque primero la gente representa el espíritu del SUTEP original, que después han querido distorsionar. Y lo han querido distorsionar y han querido armar otros sindicatos por mejorar el magisterio o por quedarse con la derrama. Pues no hay que engañarnos, pues, ¿no? No, este SUTEP y Lucio Castro que está en Tacna, además, cosa que a mí... Pero es más allá de la derrama, o sea, viene el pro... terrorismo, que era lo que se generó en su momento. Exactamente. Hoy está Lucio... Yo te puedo entender que no hayas votado por Castillo. No te entiendo por qué votaste por Keiko. No, yo tampoco. Pero yo acá en la radio le decía a la gente, a mí, por Keiko me cortan una mano, yo no voto. Pero tampoco voy a votar por Castillo porque yo sé lo que es Castillo. Mira, yo no... Porque mi padre ha sido fundador del SUTEP. Y mi padre ha estado en el CEPA, preso en el SUTEP con Horacio Ceballos. No. Y sé que son los CONARE, los Guainalayas, ¿qué tal los honor? Movadef y todo lo demás, por eso no voto. ¿Qué tal honor? Mira. Pues yo no voto por ellos. Mira, yo ahora... en su momento que en la radio. El Lucio Castro, que yo quería que él fuera el candidato, no quiso ser el candidato del SUTEP porque quiere recuperar el SUTEP de esos CONARES y esas acciones que hicieron, que en realidad no tienen nada que ver con el concepto del SUTEP que tú conoces bien, no te lo tengo que explicar a ti, ¿no? Y para mí es un honor, que ayer estuve con las mujeres en el SUTEP, escucharlas cantar y cantar su himno y hablar de los obreros del saber y cómo volverían a elegir ser maestros, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de eso y de lo que el SUTEP significa como una fuerza movilizadora y que me digan, ¿sabes qué es lo que me pidió el SUTEP? Simplemente 6% para la educación. O sea, me dijo, respeta la ley. Nada más. Lo que les ofreció Toledo y no cumplió. Lo que está en la Constitución, en la política pública número 12 del Acuerdo Nacional, porque ya con 6% se paga la deuda social, con Lucio y con Alfredo, y bueno, con Gilmar, con Gilbert, con todos los, con Maruja, con los líderes de SUTEP, con Richard Santos, que es nuestro candidato con número 3, con Roxana, con Raúl Molina, también candidato al Senado, jefe de plan de gobierno. Estamos viendo cómo se financia, porque a nosotros no solamente queremos ver el rompecabezas al final, sino cómo vamos poniendo las piezas, ¿no? Para dejar, por eso es que Raúl es el primer presidente del Consejo de Ministros, porque hay que dejar la base puesta, la columna puesta. Ya te tocará techar al presidente del 31, pero por lo menos hay que dejar el país, que no se lo lleve la lluvia, que no se lo lleve el huaico, que no se lo lleven los políticos de ahora. Gente, o sea, el peligro es ese. Pero es que eso... Mantener a esta gente que ha gobernado el país y ha destruido el país. Solo no nos han robado el voto. Todo lo demás, con trampas y con mentiras, nos lo han quitado. El 12 de abril, el 50% del país que no se ha doblegado frente a estos miserables, tiene la oportunidad de devolverle al Perú su libertad y su futuro. Marisol Prestello, yo soy tacneña y te pido esa confianza a través de Primero la Gente, que no solo es mi partido, no solo es el nombre del partido, también es el símbolo del partido, está después de una línea blanca, porque así es, tienes la cédula, una cosa apretada, una línea blanca,
porque esa candidatura se cayó, y la nuestra debajo, a la mitad, un poquito más arriba de la cédula. Y también es el nombre, primero la gente, pero sobre todo, Fernando, es el mandato. No es primero la burocracia, es en salud primero el paciente, en educación primero el estudiante, en empleo primero el trabajador, en prensa primero la prensa libre y la libertad de expresión. Entonces estás pensado en la gente, el plan de gobierno no es sectorial, está pensado en un Estado al servicio de la gente desde que nace hasta que muere. ¿Qué necesita? Nacer en condiciones, protección en salud, no nacer con anemia, cuidar a la mamá, un servicio de salud que funcione, necesita la condición del hospital, no tener que irse a parir a otro lado, necesita la salud si tiene que operarse de algo, nació con alguna enfermedad huérfana, necesita que lo cuiden para que la mamá pueda trabajar si quiere, necesita que el papá y la mamá puedan producir y una banca segura, que no sea pues usurera, que no los amarre, necesita poder invertir y después ahorrar y generar trabajo, necesita poder soñar y crecer, un espacio seguro donde no violen al niño, donde no lo toquen, necesita expresar su religión en libertad, la que fuera, necesita poder estudiar, entonces tienes beca 18, tienes universidades donde pueda triunfar, necesita poder tener una chamba y una oportunidad laboral. La gente, ¿qué tengo que hacer yo para que eso sea realidad? El Estado al servicio de la gente. Y la verdad es que yo estoy muy contenta con el resultado de ese plan de gobierno, con la lógica de ese plan de gobierno y con la gente que se va sumando cada día más. Y bueno, es usted quien decide, ¿no? Gracias, Marisol, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Fernando. Lucio